El tema que vamos a conocer esta semana se llama libertad financiera. Para este tema podemos utilizar lo que está en nuestro libro de desarrollo humano y profesional y también lo que está en nuestro libro de cómo llego a fin de mes. Para iniciar vamos a conocer a nuestro personaje destacado. Su nombre es Sam Walton y si tal y como ustedes lo ven ahí en la imagen es el fundador de las tiendas Walmart. Conozcamos algunas generalidades de la biografía de Sam Walton. Nos dice que nació en marzo de 1918 en Oklahoma. Nos dice que estudió en Columbia, Missouri, donde fue capitán de equipo de fútbol americano. Nos dice que no era un estudiante brillante. Sin embargo, finalizó su último año en Hickman, no solo como estudiante sobresaliente, sino como presidente del cuerpo estudiantil. Esto nos puede dar ejemplo de la gran determinación que tenía Sam Walton para trabajar muchas horas al día y de esta manera también apoyar y enorgullecer a su familia. En 1950 nos cuenta que Sam Walton abrió su primera tienda de artículos varios en Arkansas. Y él fue uno de los pioneros en el concepto de autoservicio, una idea a través de la cual los clientes podían pagar todas sus compras una sola vez, diferente a la costumbre de la época de hacerlo por secciones. Pero entre otras cosas, Sam Walton también aplicó a su compañía algunos principios y entre muchas otras cosas solía decir: comparte tus ganancias con tus asociados y trátalos como tus socios. Esto le permitía lealtad en sus empleados. También nos decía: controla tus gastos mejor que tu competencia. Ahí es donde puedes encontrar tu ventaja competitiva. Si se dan cuenta, él no decía hay que tener más ingresos, hay que vender más, sino nos decía controlar los gastos. Y ese va a ser uno de los principios que vamos a estar tratando en este tema de libertad financiera, el control de los gastos. Y por último, dice Sam Walton, podemos cometer muchos errores y aún así recuperarnos si operamos eficientemente. Pero aunque seamos brillantes, podemos fracasar si somos ineficientes. ¿Qué significa esto? En el tema anterior nosotros abordamos el principio de productividad, donde vimos el concepto de eficiencia. Si ustedes recordarán, el principio de eficiencia estaba íntimamente relacionado con el uso adecuado de los recursos. Y cuando hablamos de libertad financiera vamos a hablar precisamente de eso, de nuestros recursos. ¿Cómo estamos utilizando esos recursos? ¿Cómo estamos nosotros aplicando este principio en nuestra vida? ¿Cómo estamos utilizando los ingresos que tenemos? ¿Estamos gastando de más? Posiblemente. ¿Cómo nos está yendo financieramente? Vamos a ver el primer principio, que se llama ahorro. Y nos dice: antes de que nosotros pensemos en gastar, tenemos que tener conciencia de por qué lo estamos haciendo. Anteriormente, las personas gastaban muy poco. ¿Por qué? Las personas, cuando algo se descomponía, lo arreglaban. Y tenían el mensaje en su mente de gracias a Dios por lo que tengo. Por eso cuidaban sus pertenencias, cuidaban las cosas, cuidaban todo lo que tenían. Sin embargo, ahora estamos en una sociedad derrochadora, en el que las personas, pues, cuando algo no funciona bien, rápido piensan en desecharlo. Si nos damos cuenta, incluso hasta el matrimonio ya es desechable, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, si no me funciona, pues me divorcio y me vuelvo a casar. Entonces estamos viviendo en una sociedad derrochadora. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad de qué más puedo comprar a gracias a Dios por lo que tengo. Y eso nos va a hacer apreciar más todos los bienes que Dios nos ha dado y que podamos gastar menos en cosas innecesarias. Entonces, cuando hablamos de ahorro, naturalmente estamos hablando de gastos también. Y ahí, como decía Sam Walton, es donde podemos encontrar nuestra ventaja competitiva. Tenemos que hacernos algunas preguntas antes de gastar. La primera pregunta es: ¿lo necesito? ¿Realmente esto que voy a comprar lo necesito?
o únicamente lo quiero comprar por moda, únicamente lo quiero comprar porque se ve bonito. No sé. La segunda pregunta es, ¿tengo dinero para comprarlo al contado? Actualmente eso no parecería un problema, ¿verdad? Porque en las tiendas nos dicen, lléveselo hoy, páguelo mañana, páguelo dentro de un mes, páguelo dentro de un año. Pero lo que no nos dicen es la gran cantidad de intereses que nos van a cobrar. Muchas veces terminamos pagando el doble o el triple del costo verdadero del artículo. Entonces tenemos que ponernos a pensar, ¿tengo en este momento el dinero para comprarlo? La tercera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué lo quiero? Y ahí precisamente es donde también tenemos que evaluar nuestra autoestima. Porque si necesitamos de ropa de marca o un carro último modelo para pensar que las demás personas nos van a querer, entonces el problema no está en los gastos, sino precisamente el problema está en nuestra mentalidad. Entonces, preguntémonos, ¿por qué quiero ese artículo? ¿Por qué quiero ese bien? ¿Por qué quiero ese celular? ¿Lo quiero porque ya tiene 2 megapíxeles más de cámara? ¿Eso va a ser significativo para mí o no? Y la última pregunta, ¿cuándo lo puedo comprar? Si yo no puedo comprarlo en este momento, ¿cuándo lo puedo hacer? Para ello es importante que nosotros tengamos un plan establecido de gastos. Y a través de ese plan de gastos nosotros vamos a poder establecer fechas en las cuales nosotros vamos a poder adquirir esos artículos que deseamos. Es importante estar conscientes que cuando hablamos de ahorro tenemos que hablar también de gastos y tenemos que medirnos en el uso de tarjetas de crédito. Como más adelante lo veremos, si no sabemos utilizar una tarjeta de crédito, vamos a estar en graves problemas. Aquí podemos ver la fórmula básica del ahorro, que nos dice que ahorro es igual a ingreso menos gastos. Significa que nuestros ingresos deben ser mayores a nuestros gastos para que tengamos un excedente. A ese excedente es a lo que vamos a llamar ahorro. Pero imagínense que nuestros gastos sean mayores a nuestros ingresos, entonces nuestro ahorro sería negativo. Es decir, en ese momento se dejaría de llamar ahorro y ya sería una pérdida mensual. La fórmula básica para convertirse en un ahorrador exitoso es gastar menos de lo que se gana. Tengamos presente eso. Una de las herramientas más útiles para llevar el control de nuestros gastos es la elaboración de un presupuesto mensual. Pero antes de que comencemos a elaborar un presupuesto mensual, debemos de establecer prioridades en nuestros gastos. Y estas prioridades las vamos a establecer a través de 3 conceptos que nosotros podemos encontrar en nuestro libro de cómo llego a fin de mes, en el principio de ahorro. Veamos cuáles son. El primero es necesidad. Y veamos a qué se refiere este principio o este concepto de necesidad. Necesidad es algo básico para que el ser humano pueda sobrevivir. Pensemos qué es lo que necesitamos para sobrevivir. Necesitamos comida, naturalmente, necesitamos vestuario, necesitamos cubrir algunos servicios básicos como energía eléctrica, agua potable. También necesitamos un transporte, necesitamos dirigir algún medio para dirigirnos a nuestro trabajo todos los días. Entre otras necesidades básicas del ser humano también está la necesidad de educación, está la necesidad de salud y por supuesto la necesidad de vivienda. Véase bien que no estamos hablando acerca de la necesidad de una casa propia, estamos hablando de la necesidad de tener un techo sobre nuestra cabeza. Por ello de que todo lo que hablamos en relación a los gastos de necesidad son aquellas cosas con las que nosotros vamos a satisfacer esa necesidad, valga la redundancia, básica para que podamos tener una vida pues naturalmente
estable y que nosotros pues no vayamos a estar en crisis. Veamos el segundo concepto, que es un deseo de calidad. ¿A qué se refiere los deseos? Veamos, aquí vamos a ver en primer lugar que un deseo de calidad es satisfacer nuestra necesidad con una calidad más alta. Anteriormente veíamos de que para que nosotros podamos sobrevivir necesitamos comida. Pero, ¿qué es lo que necesitamos para sobrevivir? Una comida nutritiva, una comida que pueda cumplir con los requerimientos mínimos de proteínas, calorías, carbohidratos que necesitamos para funcionar bien. Eso lo podemos cubrir con un desayuno en nuestra casa, un par de huevitos revueltos, frijolitos, pero también podríamos ir a un restaurante y pedir un menú como el que vemos en la imagen. Entonces, cuando nosotros hacemos eso y estamos satisfaciendo esa necesidad básica con una calidad más alta, estamos hablando de un deseo de calidad. De igual manera, cuando nosotros vemos la necesidad de vestirnos, pues podemos hacerlo a través de ropa que compremos en cualquier lugar, incluso en el MP, ¿verdad? O sea, en la Megapaca, sin hacer propaganda. Pero también nosotros podemos buscar ropa de mejor calidad en lugares que sean más costosos. Entonces estamos satisfaciendo esa necesidad con una calidad más alta. De igual manera el transporte y de igual manera la vivienda. Pero óigase bien, aquí es donde vamos a ver la diferencia entre cómo podemos priorizar nuestros gastos. ¿Cuáles son los deseos? Los deseos es algo que quisiéramos tener porque simplemente nos gusta. Una computadora, un televisor mucho más grande, viajar a algún otro lugar. Pero en sí no estamos diciendo que esto sea algo malo. Esto nos va a servir para que nosotros podamos priorizar nuestros gastos. Y estos gastos, ¿cómo los vamos a priorizar? El primer gasto que vamos a establecer en nuestro presupuesto son las necesidades. Es decir, nosotros no podemos gastar en algo que nosotros vayamos a desear o en algo que sea de una calidad superior si no hemos cubierto nuestras necesidades. Imagínense que vayamos a gastar en un celular nuevo, pero con eso vayamos a dejar de pagar el servicio de energía eléctrica. Vamos a tener el celular, pero no vamos a tener ni dónde cargarlo, ¿verdad? O si por el contrario queremos comprarnos ropa nueva y comprarnos ropa de calidad, pero nos vamos a quedar sin dinero para comer durante el resto del mes. Por eso es importante que establezcamos en nuestro presupuesto primero las necesidades. En segundo lugar, ya vamos a poder tener deseos de calidad o los deseos propiamente dichos. Pero esto vamos a poder gastar en ellos hasta que ya hayamos cubierto nuestras necesidades. Bien, teniendo ya aclarado esto, vamos a dar un ejemplo de cómo elaborar un presupuesto mensual básico. En su libro van ustedes a encontrar un formato para la elaboración de presupuesto en la página número 65. En sí, el formato es lo de menos. Ustedes pueden tener su propio formato de presupuesto y pueden hacerlo como ustedes lo deseen. Lo importante de un presupuesto es apegarnos a él. De nada nos va a servir tener un presupuesto muy bonito en una hoja de Excel si nosotros lo vamos a tener ahí guardado y no lo vamos a utilizar. Veamos este ejemplo. Aquí vemos en nuestro libro que nos da un rubro que está relacionado con nuestro salario o mesada. Aquí vamos a hacer de cuenta que tenemos 4,000 quetzales de ingreso por salario. Cuando hablamos de los intereses, dividendos, pagarés y rentas que ahí se describen, estamos hablando de todos aquellos ingresos que tengamos, ya sea por inversiones, ya sea por propiedades que tengamos y que nos van a ayudar a incrementar nuestros ingresos mensuales. En este ejemplo nosotros colocamos que tenemos de intereses 300 quetzales más y de renta posiblemente por alguna propiedad 800 quetzales más.
En total, nuestro ingreso bruto total va a ser de 5.200 mensuales. Pero a eso vamos a restarle dos rubros importantes. El primero es el porcentaje de la obra de Dios. ¿A qué se refiere este porcentaje de la obra de Dios? En algunos lugares, dependiendo de las regiones, lo llaman diezmo, en otras pues puede ser ofrenda, pero indistintamente de la cantidad que nosotros estemos utilizando para este porcentaje de obra de Dios, es cómo nosotros lo estamos dando. Y aquí traigo a colación el pasaje en el manual del fabricante de la viuda pobre. Si no mal recuerdo, y ustedes podrán consultar ahí en su manual del fabricante, Jesús en esta ocasión dijo que esta viuda que estaba dando unas cuantas monedas estaba dando mucho más que todos los demás. ¿Por qué? Porque ella estaba dando todo lo que tenía y no lo que le sobraba. Por eso es de que el porcentaje de la obra de Dios se relaciona con aquello que nosotros vamos a darle a Dios por agradecimiento en base a todo lo que Él nos da. Por eso es de que se da al principio. Y les pongo como ejemplo esta historia. Imagínense que nosotros vayamos a un restaurante y que nuestro amigo con el que vayamos o nuestra amiga pida un plato muy rico y él coma y al final nos diga, bueno, ¿quieres algo? Me sobró esto. Bueno, podría ser de que nosotros lo aceptemos, pero qué diferente sería si la persona nos ofrece al nomás recibir su plato parte de lo que él recibió. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros mejores, que nos lo ofreciera al inicio o al final? Naturalmente al inicio, porque no nos está dando lo que le sobra, sino está compartiendo lo que esa persona tiene. De igual manera, el porcentaje para la obra de Dios. Segundo lugar, también tenemos que descontarles a este ingreso bruto total los impuestos. Es algo con lo que tenemos que cumplir también. Y si nuestros impuestos los pagamos anualmente, podemos dividirlos dentro de 12 meses para que de esta manera podamos tener un rubro mensual y en el que nosotros podamos ir abonando o pagando estos impuestos y que no nos veamos en aprietos solamente en algún momento del año. Bien, luego de restar eso, pues ya vamos a tener un ingreso neto para gastar. En este caso podemos ver que va a ser de 4.560. Luego ya vamos a comenzar a presupuestar todos nuestros gastos. Vamos a poner solo el ejemplo de la vivienda y ustedes van a realizar todos los demás que están ahí en su libro. Si nos damos cuenta, aquí en este ejemplo, por alquiler, esta persona va a pagar 800 quetzales, de electricidad 200 y de agua 80 quetzales. En total, esta persona va a pagar por costos relacionados a la vivienda 1.080 quetzales. Luego vamos a seguir sumando los demás rubros para tener un total de gastos final. ¿Y cómo vamos a hacer el cuadre? Supongamos de que el total de gastos en este ejemplo va a ser de 3.600. Entonces vamos a restarle 4.560, que es nuestro ingreso neto para gastar, los 3.600 de gasto. Y en este caso nos va a dar un déficit o superávit, o sea, una pérdida o una ganancia. Si el resultado de esta resta es positivo, es una ganancia que vamos a tener mensualmente y que vamos a poder utilizarla para el ahorro. Pero si el resultado es negativo, entonces vamos a tener una pérdida. Algunos consejos útiles que podemos tener en cuenta en el caso que estemos en problemas financieros. En primer lugar, provéase de un ingreso extra. Podemos tener algún negocio, buscar un trabajo adicional, vender productos por catálogo, no sé, algo que nos permita estabilizarnos y que no dependamos únicamente de un ingreso.
Lo siguiente, no adquiera nuevos compromisos. Si estamos en problemas financieros, no adquiramos nuevos compromisos hasta ya haber salido de los que tenemos actualmente. Y por último, no nos dejemos influenciar por la publicidad. Bien, esto es la primera parte del tema de libertad financiera. Lo importante es que nosotros tomemos conciencia de nuestros gastos y que aprendamos a utilizarlos de la manera adecuada. En la página 64 y 65 tenemos un plan para obtener libertad financiera y tenemos el formato para la elaboración del presupuesto. Hay que hacerlo en nuestro libro de desarrollo humano y profesional. Posteriormente, llenar la autoevaluación del principio de libertad financiera que está en la página 66 y la tercera fase de nuestro proyecto de vida personal que vamos a encontrar en la página 67.